Hoy os presento este Ford Kuga 1.5T ST-Line EcoBoost, un SUV que ha llegado al mercado con un objetivo realmente claro, que es ofrecer practicidad, ofrecer tecnología, a la vez que espacio y diseño deportivo en un mismo paquete. El Kuga es uno de los SUV más vendidos por Ford en toda Europa y la versión que estamos grabando hoy es la ST-Line, que está inspirada en otros modelos también deportivos de la propia firma americana, que en este caso es, por ejemplo, el Ford Focus ST. ¿Qué tal estáis? Yo soy Cristina Pérez, bienvenidos al canal de Rebel. En este vídeo vamos a hablar sobre la parte positiva y no tan positiva de esta unidad del Ford Kuga que tenemos en Rebel. Y al final del vídeo vamos a lanzar la gran pregunta: ¿merece realmente la pena? Pero antes, arrancamos. Esta nueva generación supone una clara evolución con respecto a la versión anterior, pero sí que es verdad que aunque mantiene ese carácter robusto al estilo SUV, tenemos un diseño un pelín más refinado e incluso podemos decir que un pelín más deportivo. En el frontal tenemos una clara seña de identidad de tipo ST-Line, que es en este caso la parrilla. Tiene un entramado tipo hexagonal y además va cromada en este color negro que refuerza ese carácter al estilo SUV y además le da un toque de deportividad. Y en el centro tenemos el logo de Ford bien centrado. Con respecto a la anterior generación tenemos una parrilla que es más ancha y más baja, y a esto hay que sumarle los faros LED, que en este caso tiene un diseño más afilado y más alargado, que además le da ese toque mucho más agresivo. Por no mencionar también que tenemos esta fina línea de aluminio que le da un toque más continuista y más tecnológico. Y si nos vamos a la parte de abajo tenemos un paragolpes, como veis, bastante prominente. ¿Qué es lo que incluye? Pues lo primero que tenemos son los sensores de aparcamiento que están muy bien camuflados, y además tenemos un pequeño spoiler que le da ese toque más deportivo que os mencionaba antes. Y finalmente a ambos lados tenemos las entradas de aire que van en este color negro. Nos movemos al lateral. Las dimensiones de este Ford Kuga son 4,62 metros de largo, 1,67 metros de alto y 1,89 metros de ancho, y además su distancia entre ejes es de 2,71 metros. Como podéis observar a simple vista, tenemos líneas fluidas en la parte de arriba y líneas más angulosas en la parte de abajo que refuerzan ese carácter al estilo SUV, pero vamos a empezar a analizar los elementos. Lo primero que vemos son estas llantas de aleación de 18 pulgadas que van con las pinzas de freno sin pintar, y es que a mí personalmente me hubiera gustado que hubieran ido en otro color un poco más deportivo, que fuese a juego del acabado ST-Line, como por ejemplo el rojo. Si vamos hacia aquí tenemos también las molduras de las ventanillas que van en color negro y van a juego de las barras del techo y también de las lunas tintadas. Los retrovisores son calefactados, se pliegan de forma electrónica y además van en este color bitono e incluyen, mucho ojo, los intermitentes. También tenemos los tiradores de las puertas que van en el mismo color de la carrocería, al igual que sucede con las molduras que encontramos en la parte de abajo y, como os comentaba antes, refuerzan ese carácter al estilo SUV. Y es que siento que muchas marcas, cuando hacen los SUV, tienden a utilizar materiales de plástico, como por ejemplo en las protecciones y en las molduras de las ruedas, y siento que eso le quita bastante elegancia. Nos movemos a la parte trasera y aquí encontramos varios elementos, pero como siempre os lo voy a explicar de arriba a abajo. En la parte superior, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una antena en forma de aleta de tiburón y también un spoiler bien marcado que le da un toque más deportivo y que además va en el mismo color que la carrocería. Pero ojo, porque también tenemos estos apéndices de plástico en color negro que lo que ayuda es a mejorar la aerodinámica del coche. Y también encontramos una luneta trasera sobretintada con el brazo limpiaparabrisas centrado. También nos encontramos con un portón que en este caso es manual, pero ya os voy a explicar más adelante. ¿Qué tenemos? Pues nos encontramos el logo de Ford bien centrado, un pelín más abajo el nombre del modelo, y lo que más caracteriza la parte trasera son los pilotos, que son horizontales y tienen este diseño tridimensional. Y en la parte de abajo nos encontramos con un paragolpes que, al igual que sucede en la parte delantera, es muy prominente, y encontramos también los sensores de aparcamiento súper camuflados en esta especie de tira de plástico negro. Y para acabar tenemos un difusor que tiene una doble salida de escape cromada que le da un toque mucho más deportivo. Como os comentaba antes, el portón de este Kuga es manual y la verdad es que es bastante amplio. ¿Qué es lo que tenemos dentro? Pues nos encontramos con un maletero de 412 litros de capacidad mínima y 553 de capacidad máxima. Ojo con los asientos en la posición original, pero si abatimos esa segunda fila de asientos obtenemos unos brutales 1534 litros de capacidad. En el interior nos encontramos con una toma de 12 voltios, además de con luz y también con estos anclajes para sujetar la cara. Y ojito, que si levantamos el doble fondo nos encontramos con una rueda de repuesto, algo que se agradece bastante ya que los coches nuevos no suelen traerla. Y en la parte de abajo tenemos una boca de carga que es amplia, además de que es bastante ancha y bajita, y esto nos va a facilitar subir objetos muy pesados.
Pero vamos a hablar de funcionalidad. ¿Qué nos entra el maletero del Kuga con los asientos en posición original? Pues nos entran 4 maletas grandes o si no 3 grandes y 2 de cabina de avión, o también un carrito de bebé plegado o una bolsa de palos de golf, porque ya lo sabes, haz un hoyo en uno con Rebel. Y con los asientos abatidos nos entraría una bici sin desmontar o una tele de 65 pulgadas en su caja o también un material de camping completo. Esta unidad que tenemos en Rebel monta un motor gasolina 1.5 EcoBoost tricilíndrico con inyección mixta, es decir, tenemos por una parte turbocompresor con intercooler, que además esto va a mejorar tanto la eficiencia como las prestaciones del coche. En total obtenemos 150 caballos de potencia y 240 Nm de par máximo, pero te voy a contar un dato que probablemente no sabías. Y es que ¿sabes lo que significa realmente el apellido EcoBoost de este motor? Pues bien, es el nombre que Ford le da a sus motores que combinan inyección directa de combustible con un turbocompresor, es decir, por un lado tenemos el turbo que le da más potencia y la inyección directa que manda la gasolina a cada cilindro, y de esta manera tenemos unas mayores prestaciones, así como también tendremos un menor consumo. Además, su motor va asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades y tracción delantera. ¿Y cuál es su consumo? Pues estaríamos en torno a los 6,6 litros a los 100 kilómetros, que evidentemente no es el más económico de todo el segmento, pero sí que es verdad que si tú haces una conducción sin tirones y además respetas la señalización, pues puedes estar por debajo de este consumo medio homologado. ¿Y cuál es su etiqueta? Pues es la etiqueta C de la DGT. Si pasamos al interior del Kuga nos encontramos con una gran habitabilidad, pero también con una sensación de deportividad, y esto se debe a la tapicería de los asientos, pero también a los acabados del salpicadero. Pero antes vamos a analizar sus elementos. Desde el puesto de conducción nos encontramos con un volante de cuero sintético de 3 radios, que además es bastante deportivo, y esto se ve en diferentes detalles, como por ejemplo tenemos unas costuras en color rojo, es bastante grueso, y en la parte de abajo va achatado, algo que se agradece para la postura de las rodillas. Y también encontramos esta fina línea de aluminio que le da ese toque más deportivo, como bien os decía. Y además es multifunción, es decir, tenemos bastantes botones físicos para controlar funciones básicas, como por ejemplo el sistema multimedia, las llamadas o también los asistentes de ayuda a la conducción. Enfrente nos encontramos con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas que, como podéis ver, es súper intuitivo y que además nos ofrece toda la información relevante en cuanto a la carretera y nuestra conducción. Y al lado tenemos esta pantalla multimedia de 13,2 pulgadas que también es muy intuitiva y que además cuenta con el Ford Sync 4, que incluye este Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de control por voz y también asistente integrado Alexa. Sinceramente creo que la pantalla multimedia tiene el tamaño perfecto y además que se encuentra en la posición perfecta, es decir, no vamos a perder la visibilidad de la carretera y además vamos a tener todo a mano. ¿Qué es lo que incluye además esta pantalla? Pues incluye la climatización, o mejor dicho, el control de la climatización, que en este caso es bizona, y además también encontramos esta ruleta para regular la intensidad del aire. Y un pelín más abajo tenemos varios botones. ¿Qué nos encontramos? Pues tenemos la función de Start Stop, además del regulador del volumen. Y aquí tenemos otros 4 botones, que es para ayudarnos a aparcar. También tenemos para activar y desactivar esa función que os comentaba del Start Stop, también para controlar la climatización y finalmente los modos de conducción, que en este caso son 4, que son los que aparecen en la pantalla, que son el normal, el eco, el deportivo y el resbaladizo, que es para cuando hay condiciones adversas. Y más en el centro tenemos varias cosillas. Por ejemplo, tenemos un puerto tipo USB-C, un puerto tipo USB-A para cargar nuestros dispositivos. También encontramos una toma de 12 voltios y una carga por inducción, además de este pequeño compartimento. Y en el centro nos encontramos con esta palanca de cambios, como os decía antes, que es manual de 6 velocidades. Y ya en la consola central nos encontramos con unos posavasos, además de con esta ranura para dejar nuestra llave del coche. Y finalmente un reposavasos central, que la verdad es que no tiene mucha capacidad de carga. Este Kuga no solo brilla en conectividad, sino también en seguridad. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos varios asistentes de ayuda a la conducción, como por ejemplo el control de crucero, el aviso de cambio involuntario de carril, además del detector de fatiga y las lecturas de señales de tráfico. Y ahora vamos a la parte trasera. Entrar a la parte trasera del Kuga es realmente fácil gracias a la gran apertura de las puertas y, como podéis ver, hay aquí una gran habitabilidad. Sí que es cierto que yo tengo bastante espacio tanto para la cabeza como para las rodillas, pero yo mido 1,64, así que eso tenlo en cuenta. Pero ojo, porque si tú mides 1,80 o un pelín más, la verdad es que vas a seguir teniendo bastante espacio. Los asientos, la verdad es que son realmente cómodos, y algo que no os había dicho antes es que tienen un diseño realmente deportivo gracias a las costuras en color rojo que antes veíamos, si os acordáis, en el volante de la parte delantera. ¿Qué nos encontramos además? Pues tenemos 3 reposacabezas, también encontramos anclajes ISOFIX para las sillas de los más pequeños y ojo porque los asientos se regulan en posición 60-40.
Y enfrente nos encontramos con dos salidas de aire, cosa que se agradece bastante, y también dos puertos USB-C para que nadie se quede sin batería. Y también tenemos bolsillos portaobjetos detrás de los asientos delanteros. Este SUV es perfecto para viajar 4 personas, pero sí que es cierto que si viajamos 5 adultos nos puede quedar algo estrecho aquí atrás. ¿Por qué? Pues porque tenemos el asiento del centro algo estrechito y también el túnel de transmisión algo alto. Nos ponemos a los mandos del Ford Kuga y, como os he comentado antes, se trata de un subcompacto que cuenta con 150 caballos de potencia, pero es que además os quiero comentar algunas de sus prestaciones. Tenemos una velocidad máxima de 195 km/h y además completa el sprint en 9,5 segundos. Como os he dicho antes, este Kuga declara un consumo medio homologado de 6,6 litros a los 100 kilómetros, pero sí que es verdad que todo dependerá de si vamos por carretera o si vamos por autopista. En el caso de si vamos por la carretera tenemos un consumo de en torno a los 7 o 7,5 litros a los 100 kilómetros, y si vamos por autopista y vamos a 120 km/h, en este caso el consumo bajaría a 6 litros a los 100 kilómetros. La verdad es que este coche tiene una dirección bastante ágil y bastante precisa, pero sobre todo lo que sí que es ágil es la conducción, y es que para ser un SUV tenemos una conducción súper cómoda, y eso se debe sobre todo a que tiene una suspensión ST-Line, que es el acabado que os he mencionado antes y es de lo más deportiva. También, como os comentaba antes, este coche tiene un motor tricilíndrico y en este caso tiene una conducción realmente ágil en cualquier tipo de situación, pero sí que es verdad que se nota mucho más dinámico y mucho más deportivo cuando llega a las 2000 revoluciones por minuto. Además tenemos una caja de cambios manual de 6 velocidades que es realmente precisa y se mete las marchas súper fácil. Y además cuenta con la etiqueta cera de GT, así que no vas a tener casi ningún tipo de problema tanto para acceder como para circular por las grandes ciudades. Como habéis podido ver, el Ford Kuga es un SUV que combina un diseño deportivo con practicidad y también con buena tecnología, además de una buena motorización. Es ideal si buscas un coche familiar que tenga estilo, pero que además no se pierda ese dinamismo al volante. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal, pero sobre todo si te ha gustado este Ford Kuga, que sepas que puede ser tuyo en menos de 5 minutos con todo incluido en una única cuota mensual, y además te lo llevamos gratis a la puerta de tu casa. Ya lo sabes, hazte un Rebel.